El video de hoy tratará de perforaciones para extracción de aguas subterráneas. Como siempre, este video corresponde a la Cátedra de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Pacheco de Buenos Aires, Argentina. Veremos específicamente uno de los sistemas de perforación. Vamos a nombrar 3 o 4 y focalizaremos sobre uno en particular. Uno, el que vamos a tomar como referencia, es el de rotación con circulación directa. ¿Sí? Existe otro, rotación con circulación inversa. Está el de percusión y el de rotopercusión. Acá vemos la maquinaria que se utiliza para la ejecución de los pozos. Tendremos las barras. Estas barras va a ser por donde va a pasar el líquido, el agua, ¿sí? Que se va a impulsar a presión desde una bomba en un circuito cerrado. Y entonces en esta balsa va a tomar el agua, esta bomba, la va a impulsar a través de una tubería y a través de las barras de la perforación, que son huecas. Y esta agua va a barrer todo el material de relleno de la perforación. Va a salir en este caso aflora a nivel del suelo, pero si no puede aflorar a través de otra tubería llamada pipa, que ya vamos a ver. Entra esta balsa ejecutada en la tierra, o puede ser una batea. En esta balsa se va a producir la sedimentación de todo ese relleno. Se va a vaciar esta balsa a pala, se la va a ir periódicamente sacando ese relleno y se va a colocar a un costado de la perforación. Y el agua por desborde va a ir a la segunda balsa, de donde va a ser nuevamente captada por la bomba y enviada a la perforación nuevamente. Entonces esto es un circuito, ¿sí? Estas barras que se van a ir adicionando a medida que se vaya perforando van a girar, van a tener unas aletas en sus costados y van a girar a través o por medio de una mesa rotatoria. Bien, entonces, como les decía, este sistema de perforación está basado en la rotación del trépano y la inyección del fluido a través de las barras. Es el más difundido, tanto para perforaciones de agua potable como para perforaciones petrolíferas. Acá vemos una foto, acá está la mesa rotativa, acá está la barra maestra, acá tengo un cabezal giratorio, ¿sí? Y esta va a ser la manguera o la manga por donde yo voy a inyectar el agua. Acá vemos lo que les contaba. En lugar de aflorar a nivel de la tierra, aflora por medio de una pipa, se le llama pipa, tiene como un vertedero, y el líquido entra a estas bateas. La primera batea es donde se produce la sedimentación del material de relleno más grueso. Acá se ve la pala de donde se extrae ese material, y por desborde va a otra batea, o la misma batea está separada, ¿no? Tiene una barrera. Va a otra batea, acá se ve claramente, esta es la manga que impulsa el líquido, y entonces a su izquierda seguramente está el otro pedazo de batea que no se alcanza a ver, donde va a estar sumergida la bomba. Previo al pozo de captación se hace un pozo piloto o de exploración,
donde se va a ir viendo los componentes del suelo, de los diferentes estratos, ¿sí? Una forma que se va a percibir bien claramente en obra va a ser el avance de las barras, el avance de la broca, ¿sí? Que cuando esté avanzando sobre estratos más livianos, menos densos, como por ejemplo los arenosos, los limos arenosos, ¿sí? Va a avanzar con una determinada rapidez. En cambio, cuando llegue a la arcilla limosa, como en este caso plástica, es decir, cuando llegue al acuitardo, al estrato semi-impermeable, va a tardar mucho más tiempo, como se logra ver acá, como se puede ver acá. Fíjense que el avance es de 30 minutos, ¿sí? 30 en las primeras etapas, ¿sí? Pero acá, en el lugar donde tiene que perforar la arcilla limosa, tarda 90 minutos o más. Y luego, una vez que atraviesa el acuitardo, que es el estrato semipermeable, vuelve a la perforación a desarrollarse en forma rápida. Rápidamente perfora este acuífero, ¿sí? Porque este acuífero tiene arena y entonces a la máquina le cuesta mucho menos que perforar la arcilla. También este gráfico anterior está construido a medida que se va perforando, una vez por metro, cada 3 metros. Eso lo decide el geólogo o el hidrogeólogo. Se va extrayendo muestras. La perforación está hecha. Imagínense que esto podríamos colocarlo en forma vertical. Y si yo lo colocara en forma vertical sería de izquierda a derecha. Estos son los estratos más superficiales. Acá por el medio está el acuitardo, el estrato hecho formado por arcilla plástica. Y este es el fondo del acuífero, donde tengo una arcilla, para el caso de Buenos Aires, Argentina, azulada, verdosa o verde azulada. Sí, que esto me indica el final del acuífero productivo. Esta sería un perfil de una perforación donde yo tengo el caño camisa, que es el caño más grande, el de 16 pulgadas, separando el anillo el anillo de la perforación, o separando el diámetro de la perforación, o entre el diámetro y de la perforación y la camisa, voy a tener un anillo de cemento. Una vez probada la impermeabilidad de esa camisa y probado que me sirve para separar un acuífero del otro, yo voy a perforar adentro y voy a colocar la prolongación, también en PVC, puede ser de hierro también, un cono reductor y un portafiltro. Luego irá el filtro y un depósito. Fíjense que estas profundidades, si bien se asemejan a las profundidades que hemos visto en el gráfico anterior, no son exactamente las mismas. Y es por eso de que cada perforación de explotación para el suministro a nivel municipal requiere previamente una perforación piloto o de exploración donde yo pueda definir claramente estas profundidades y donde yo pueda definir el largo que va a tener el filtro. El diámetro de la perforación va a depender de algunas variables, como por ejemplo el caudal requerido. A mayor caudal necesitaré un equipo de bombeo más grande, por tanto el diámetro del entubamiento también va a ser más grande.
y también está relacionado con la productividad del acuífero. Cada acuífero produce determinada cantidad de agua, algunos más, otros menos, ahora lo vamos a ver. Bueno, el caudal requerido es uno de los principales condicionantes del diámetro del pozo y su entubamiento, dado que para lograr caudales elevados se necesitan grandes equipos de bombeo, cuya instalación requiere de cañerías de gran diámetro. Bueno, esto tengamos en cuenta, o es el caso de las bombas que tienen el motor sumergido, ¿no? Esas bombas a mayor potencia, a mayor caudal requerido, requieren también estar confinadas o estar colocadas, instaladas en cañerías más grandes o cañerías que estén de acuerdo a la potencia del equipo. La productividad del acuífero, como dijimos, en este caso, el caso de Buenos Aires, el acuífero freático, el acuífero libre, el que está recargado por agua de lluvia, tiene muy baja productividad, ¿no? 50 metros cúbicos por hora y aún 30, pero en la mayoría de los casos entre 5 y 15 metros cúbicos por hora. ¿Cómo hacemos si yo quiero obtener, no sé, digamos, 30 metros cúbicos por hora? Y bueno, colocaré dos bombas, por supuesto que alejadas una de la otra, al menos 10 metros como mínimo, de la cual de cada bomba podré extraer 15 metros cúbicos por hora. Existen otros acuíferos, en este caso acá en Buenos Aires también, el Puelche, donde yo puedo extraer una mayor cantidad de metros cúbicos por hora, ¿sí? Entonces tendría que poder realizar menos pozos y colocar dentro de esos pozos bombas más potentes. Acá vemos el nivel freático, que se alcanza mediante el agua de lluvia. El nivel piezométrico, que es una vez que yo perforo el acuífero o que perforo el acuitardo y obtengo agua del acuífero semiconfinado, esa agua tiene una determinada presión y va a subir a un determinado nivel, que puede ser distinto, seguramente va a ser siempre distinto, al nivel freático. Sería mucha coincidencia que coincidan el nivel freático con el nivel estático del acuífero que perforé. Bueno, el diámetro del entubamiento condiciona al del pozo, porque para que la cañería pueda entrar, el diámetro del pozo tiene que ser mayor. Incluso ahora vamos a ver que yo la tubería, la camisa, la voy a tener que cementar, el espacio entre la camisa y el diámetro del pozo, y ahí voy a requerir al menos 4 pulgadas de diferencia entre uno y otro. Entonces el diámetro del entubamiento, como bien dice acá, va a condicionar el diámetro del pozo. Veamos la siguiente tabla. Acá tengo el diámetro de la camisa en pulgadas, o empecemos al revés. Imaginemos que yo necesito un determinado caudal, por ejemplo, algo en el intermedio o en el intervalo entre 18 y 42 metros cúbicos por hora, y lo tengo que elevar a una altura de 40 metros columna de agua, ¿sí? O 4 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, entonces voy a tener que colocar un caño camisa de 6 pulgadas, ¿sí? Y como les decía, si esa camisa tiene 6 pulgadas de diámetro, yo voy a necesitar 4 pulgadas de cada lado, es decir, 8 pulgadas más, ¿sí? Un total de 12 pulgadas va a tener mi pozo, la perforación en sí.
¿Cómo es la instalación de la camisa? Bueno, la colocación apropiada de la cañería camisa en una perforación es una tarea fundamental, ya les comentaba, para tener una buena hilación entre acuíferos y evitar la contaminación bacteriológica. Normalmente el acuífero, el primer acuífero, el freático, es el más contaminado debido a los pozos absorbentes, pozos ciegos, ¿sí? Entonces yo voy a tener que evitar que esa contaminación pase al acuífero subyacente, que va a ser el que voy a utilizar para proveerme de agua potable. Hay varias formas de colocar el cemento en el espacio anular, en pozos, en perforaciones domiciliarias se suele colocar de arriba hacia abajo, pero no es efectivo. En cambio, en pozos más importantes, pozos de explotación más importantes, aunque se debería hacer en todos los pozos, el cemento se coloca de abajo hacia arriba. Acá en esta figura lo vemos. Esta es la camisa. Esta camisa llega hasta el acuitardo. Se coloca un tapón de cemento, porque luego se va a probar la impermeabilidad de esta camisa, la estanqueidad de esta camisa. Entonces voy a cuidarla, esa estanqueidad, ¿sí? Y entre el pozo, fíjense de que acá, bueno, está exagerado en el dibujo, ¿no? Pero se hablaba de 4 pulgadas, ¿sí? Acá lo dice, de 4 pulgadas, desde el filo del pozo, el perfil del pozo, hasta el perfil de la camisa, ¿no? ¿Para qué esas 4 pulgadas? Bueno, para que entre la tubería, que va a llenar de una pasta de cemento toda esta profundidad, ¿sí? Si bien yo necesito que el cemento funcione aislando ambos acuíferos, el acuífero superior, el acuífero freático, del inferior, del semiconfinado, ¿sí? Pero como yo todo este proceso, toda esta cementación no la voy a poder ver desde arriba, yo lo que sí voy a ver es, a medida de que vaya entrando el cemento acá y vaya desplazando el barro, el barro con muy baja densidad, lo va a ir desplazando, y cuando yo vea aflorar el cemento en la superficie, eso me va a indicar que todo este cilindro está lleno de cemento, ¿sí? También lo que voy a tener que hacer es, yo voy a tener que asegurar la verticalidad de la tubería, y voy a tener que asegurar la separación entre la tubería y el pozo, y eso lo voy a hacer con este tipo de separadores. Acá se ve uno que aún no está colocado. Acá podemos ver, están todavía en el proceso de colocación de la tubería camisa. Acá se ve la pipa por donde sale el agua, ¿sí? Sale el agua de la perforación. Sacaron en este caso las bateas, y acá se ve claramente una batea. Acá en Argentina le llamamos a esto volquete, donde se va a preparar la pasta de cemento y agua, y luego se va a inyectar al espacio que queda entre la camisa y la perforación, ¿no? Algo que es importante comentarlos: a medida que se va perforando, en una etapa previa a esta, o a medida que se va perforando, lo que se hace un lavado del pozo. Se deja de perforar, es decir, deja de girar las barras, pero se bombea agua limpia o agua más o menos limpia al interior de la perforación.
Esto es el lavado del pozo y lo que evita es que el relleno del pozo quede estancado. Acá tenemos lo mismo, están colocando un pedazo de la camisa, estos tubos tienen 6 metros y como nosotros veíamos en el gráfico, aproximadamente la longitud total de la camisa puede estar entre 30 y 40 metros, aproximadamente. Tengo que unir una cierta cantidad de estos caños. ¿Cómo los uno? Si bien vienen de fábrica como una unión espiga a campana, con una junta elástica de goma, como gran parte del tiempo, mientras yo esté colocando o esté bajando esta camisa, el caño camisa va a permanecer suspendido, yo tengo que asegurarme de que no se desenchufe un caño del otro. Y para asegurarme que no se desenchufe del otro, no me basta con esta junta elástica, sino que yo tendré que vincularlo por medio de tornillos, de tirafondos, que no comprometan la estanqueidad de la tubería, pero sí que los mantengan unidos mientras la camisa va bajando. Una vez que la camisa bajó hacia el acuitardo, hacia el estrato semipermeable, ya ahí sí va a trabajar a la compresión, pero en todo el paso previo va a trabajar a la tracción. ¿Qué pasa si la cementación no se produce correctamente? Bueno, la figura A primero muestra una cementación correcta. Acá se ve una casa, un pozo absorbente, obviamente que hay líquido que se me está yendo al acuífero, en este caso pampeano, que es el freático, el primer acuífero, ¿sí? Pero como esta perforación tiene su correspondiente camisa y tiene su correspondiente cementación, este líquido cloacal va a tener que pasar a través de los intersticios del acuitardo y para eso le va a llevar meses. Entonces las bacterias no van a sobrevivir. Como las bacterias que no sobreviven más de 50 días fuera de su hábitat propicio, como por ejemplo pozos negros o absorbentes, acá va a llegar el agua libre de elementos nocivos, de bacterias, de elementos patógenos, ¿sí? Este es el caso de una buena cementación. Pero veamos acá. Acá, por ejemplo, ni siquiera, es el peor de los casos, ni siquiera hay una camisa. No colocaron una camisa, por tanto, lo del pozo ciego va directamente al acuífero productivo. En este caso, lo que es malo, se colocó la camisa, pero no se selló el espacio entre camisa y perforación, por lo tanto, se produce lo mismo. Hay un ingreso de agua de origen cloacal doméstico al acuífero productivo y nos contamina, obviamente, nuestra agua para tomar. Y en este otro caso, si bien se colocó una camisa, no se lo hizo de la forma correcta, ¿sí? Y el problema es exactamente el mismo. Acá explicamos lo mismo. Vamos a ver, este es un filtro de ranura única, de ranura continua. Ahora vamos a ver el procedimiento de la fabricación. Esto está arrollado sobre nervios, todo está en acero inoxidable o en algún caso galvanizado, pero bueno, se recomienda siempre utilizar los mejores materiales para la ejecución del pozo, sobre todo en el caso del filtro,
porque si el filtro falla voy a tener que generar otra nueva perforación. En cambio, cosas como si la bomba falla, puedo cambiar la bomba. Si los caños de impulsión, los caños que están vinculados a la bomba fallan, también puedo cambiar esos caños. Ahora, si el filtro falla, directamente voy a tener que hacer otra perforación nueva en otro lugar. Este filtro está entre ranura y ranura, tiene una determinada abertura. Si esa abertura es mayor a la arena que está en las inmediaciones, ¿no? Que está en contacto con ese filtro, esa arena se mete dentro de nuestra perforación y pasa a través de la bomba, deteriorando la bomba, y llega a nuestros tanques, a nuestras tuberías, etc. Entonces, para evitar todo esto, lo que podemos hacer es que el filtro tenga una malla más cerrada, lo cual evitará el paso de la arena, pero también evitará el paso del agua. Y la mejor solución es colocar un prefiltro de grava. La grava, normalmente para lo que somos los ingenieros civiles, cuando nos dicen grava, pensamos en una piedra partida de unos 2 o 3 centímetros, pero en este caso se le llama grava a una arena mucho más gruesa que se vende comercialmente, y nos va a servir para hacer un prefiltro, para evitar que esta arena pase a través de nuestro filtro de acero inoxidable y el rendimiento del filtro en cuanto al caudal que puede proveer mejore. Esta es la grava de la cual les hablaba. Fíjense que es una arena gruesa. En este procedimiento se ve cómo se está bajando el portafiltro o lo que sería la tubería. El portafiltro va a ser lo que va a estar solidario con el filtro, no va a ser el filtro va a tener determinada longitud según la cantidad de caudal que yo requiero, ¿sí? Y va a estar vinculado con un portafiltro, no confundir portafiltro con prefiltro de grava, ¿no? Va a estar con un portafiltro, que es un caño del mismo diámetro que el filtro, y vamos a tener el entubamiento, ¿sí? El caño camisa. En este caso hay un solo caño camisa. Puede haber más de uno, pueden ser dos, como lo vimos en el primer perfil, ¿sí? Acá se ve claramente los diferentes estratos. Acá el estrato de arcilla limosa, el estrato semipermeable, la napa freática y el acuífero semiconfinado, ¿sí? Que está separado por un estrato, un acuitardo, un estrato semi-impermeable y un estrato impermeable, que en nuestro caso, acá en Provincia de Buenos Aires, tiene características, es una arcilla verde azulada. Acá vemos la bomba, la tubería de impulsión o caño de descarga, la tapa del pozo, la curva, el tablero eléctrico. Vamos a hacer algunas preguntas para autoevaluación que las encontrarán respondidas acá en esta presentación o en la siguiente, o tendrán que averiguarlas. Una es describir el sistema de perforación de rotación por circulación directa. ¿Cuál es la función del pozo de exploración o pozo piloto? Para el diseño de la perforación, ¿de qué factores depende el diámetro?
qué características debe tener el filtro de la perforación, defina prefiltro y describa en qué casos es necesario su uso y en qué consiste el desarrollo de la perforación. ¿Cuál es la diferencia con la limpieza? Bueno, en este caso hablamos un poco de la limpieza. En un video siguiente podremos hablar del desarrollo. De cualquier forma, vayan investigando de qué se trata el desarrollo de la perforación. Defina nivel estático y nivel dinámico. Bueno, algo hablamos de esto, ¿sí? Nivel estático es mientras la bomba no está en funcionamiento, el líquido, el agua, adquiere un determinado nivel, una determinada profundidad, que disminuye cuando comienza el bombeo. Bueno, esto realiza el esquema típico de una perforación. Y esta es la bibliografía que utilizamos para la generación esta y otra biografía en la que utilizamos para este video. Muchas gracias, no dejen de comentar, intenten contestar las preguntas y nos veremos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Si piensan que esto puede ser de interés para algún conocido, compartan, y para recibir este material, tanto en ingeniería sanitaria como en instalaciones sanitarias y de gas, hidrología y obras hidráulicas, pueden suscribirse y recibirán todos los lunes a las 4 de la tarde una nueva presentación sobre este tema. Muchas gracias.